Sí, bueno, en el Alcázar, en esas primeras reuniones que hubo con el gobierno de Felipe Calderón, y esto continuó. Continuaron los poderes sentándose con las víctimas. Esto se replicaba en los estados. Y esto terminó, hay que decirlo, con el gobierno de López Obrador. Es decir, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión con víctimas enorme, todavía en la etapa de transición. Una primera reunión con los colectivos de víctimas de desaparición, y a partir de esa primera reunión decidió nunca más reunirse con ellos, únicamente con los familiares de los 43 de Ayotzinapa. Y esto continúa en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Es decir, aquello que se logró en el gobierno de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, a partir de un trabajo y una exigencia de los colectivos de víctimas, pues ha sido dinamitado. Incluso el anuncio que se hacía hoy, o que se hizo hoy, ya desde ayer lo advertían varios colectivos diciendo que se anunciaría pronto algo de estas cifras y que no fueron convocados. O que se convocan a un puñado muy pequeño de colectivos que son cercanos al oficialismo, pero al grueso del movimiento de víctimas de desaparición ni siquiera es considerado. La propia ley de desaparición que se aprobó hace ya 9 meses, a mediados del año pasado, y dijeron que se abrieron foros. Pues sí, igual que en la reforma electoral, se abrieron foros, y a la hora de presentar su propuesta, otra vez nada más la presentaron en un círculo muy pequeño. Es decir, aquello que se hizo hace 15 años y todavía en el camino, hoy, en los últimos 7, 8 años, está cancelado, Carmen. Antes de ir a la pausa, Lisa, sobre este tema, y regresamos a las cifras, ¿te parece? Estaremos haciendo la pausa y volvemos, porque esta mañana se expuso ya finalmente, aunque sea el día anterior a las vacaciones para muchos, pero bueno, en fin, estamos en esta lógica de vamos a presentar información muy relevante para el país. Y por lo pronto nos quedamos con estas cifras de 132,000 desaparecidos desde 2006 a la fecha. Y pues los 3 grupos en los que han clasificado estos casos. Volvemos después de la pausa en un instante más. Lisa Sánchez y Jacobo Dayan. Lo mejor de Aristegui Noticias. Durante la conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de respaldo a la selección mexicana, que este sábado enfrentará a Portugal en el partido de reinauguración del Estadio Azteca, ahora nombrado Estadio Banorte. La mandataria también advirtió que ante el aforo previsto, el estacionamiento del recinto será insuficiente, por lo que las autoridades implementarán alternativas de transporte público para facilitar el acceso a los asistentes. Y luego había un área de un CETRAM para autobuses, y también ahí se hizo un arreglo muy importante. Entonces alrededor se está haciendo un arreglo y se está arreglando todo Calzada de Tlalpan. El problema de este sábado, que es el partido México-Portugal, que por cierto no viene Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Su pronóstico, presidente. Pero no, tiene que ganar la selección, ¿verdad? Bueno, les deseamos mucha suerte. Siempre buena vibra a la selección. La alcaldía Iztapalapa prepara la representación 183 de la Pasión de Cristo, la primera declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, con la expectativa de superar los 2.300.000 visitantes. La titular de la demarcación, Aleida Álaves, informó que el Viacrucis contará con la participación de 4.698 elementos de seguridad y 3.855 servidores públicos de la alcaldía. Álaves detalló que se revisará toda la ruta de la procesión y se habilitarán puestos de hidratación y de salud para cualquier eventualidad. UNICEF denunció que en Líbano, un niño se ve desplazado cada 5 segundos por los ataques de Israel, con una media de 19.000 menores obligados a huir diariamente desde el inicio de la escalada. En 3 semanas, más de 370.000 niños han abandonado sus hogares, lo que equivale a cientos de autobuses escolares llenos cada día. El organismo alertó que más de 120 niños han muerto y cerca de 400 han resultado heridos. El universo surrealista de Remedios Varo
llega al Museo de Arte Moderno con la exposición Remedios Varo, Habitantes de lo Insólito, que reúne cerca de 90 piezas entre pinturas, dibujos, fotografías, libros y cuadernos de trabajo. Con la curaduría encabezada por Carlos Segoviano, la muestra se centra en el universo plástico del artista, poblado de personajes arquetípicos inmersos en actos que oscilan entre el rigor del descubrimiento científico y la solemnidad del ritual místico. Sigue esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Recuperará a jugadores clave. Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana de fútbol, afirmó este jueves que se encuentra optimista por la mejoría de varios jugadores lesionados que contarán con el tiempo suficiente para ponerse en forma de cara al Mundial 2026. Los lesionados han sido un contratiempo, pero nos llegan buenas noticias desde Tijuana, donde juega el centrocampista Gilberto Mora, y desde Europa. De los 12 lastimados, hay 2 o 3 descartados por los médicos, pero los demás pueden llegar al Mundial, informó el vasco en conferencia de prensa. Aguirre Onaindía explicó que Mora, aquejado de una pulvalgia, tiene buenas sensaciones, hace entrenamientos diferenciados y mantiene la ilusión de ser tomado en cuenta. El tricolor ha sufrido la baja de futbolistas titulares, como el arquero Luis Ángel Malagón, ruptura del tendón de Aquiles, o Marcel Ruiz, ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Sin embargo, el estratega está esperanzado por la mejoría de los delanteros Santiago Jiménez del AC Milán y Alexis Vega del Toluca, quienes ya regresaron a las canchas. En tanto, los centrocampistas Edson Álvarez, operado del tobillo izquierdo, y Luis Chávez, operado de la rodilla derecha, mejoran y tienen posibilidades de llegar al Mundial. Por otro lado, Aguirre elogió la actitud de Álvaro Fidalgo, volante español nacionalizado mexicano, quien se adaptó rápido al grupo y ha sido una buena adquisición. Se echó 5 años entre nosotros, conoce a mucha gente, bromea y es uno más que pide la pelota, señaló al referirse al jugador, que se convirtió en figura con América, donde conquistó 3 títulos de liga antes de emigrar al Real Betis. Asimismo, dijo estar muy emocionado por enfrentar este sábado a Portugal, 6ª selección del ranking de FIFA, en la reapertura del Estadio Azteca. La cancha quedó primorosa, será el escenario ideal para enfrentar a un gran rival como Portugal. Somos unos privilegiados, declaró. El seleccionador nacional no dio pistas sobre la lista definitiva de jugadores que estarán en el Mundial y dejó claro que no la tendrá hasta unos días antes de debutar ante Sudáfrica, el 11 de junio, en la inauguración del torneo. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22, 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
En vivo. Regresamos. Lisa Sánchez Y Jacobo Dayan. Bueno, estamos de regreso, pero antes de retomar el hilo de lo que estábamos hablando hace un momento, que tiene que ver con las cifras que se dieron el día de hoy en el tema de desapariciones, Jacobo Dayan y yo queremos reconocer a Lisa Sánchez Ortega por su trabajo enorme, gran trabajo realizado en México Unido contra la Delincuencia, esta organización en la cual estuvo 13 años. Y en los 13 años estuviste como directora, 8 años como directora de México Unido contra la Delincuencia, con un grado muy importante de profesionalización y de trabajos muy importantes que hay que reconocer y agradecer y apreciar, por supuesto. Sin duda es uno de los referentes y consulta necesaria el trabajo que realiza México Unido contra la Delincuencia en múltiples áreas, porque a lo mejor muchos lo tienen ubicado como temas de militarización, pero también es política de drogas, pero también es de trabajo comunitario, es decir, es un trabajo muy amplio y sin duda el trabajo realizado por Lisa es excepcional. Ahora que ha anunciado lo que ha anunciado. Exactamente. Vemos que, el anuncio ya se dio, pero el cambio va a ser el próximo martes. Directamente tendrás ya la ceremonia para que des paso a la nueva directora. Le mandamos un saludo a quien también ha trabajado muchísimo en México Unido contra la Delincuencia y que toma el liderazgo y toma la dirección, Cristina Reyes Ortiz, la nueva directora general a partir del 1 de abril. Y bueno, pues ella es activista, por supuesto, es abogada con 8 años de trayectoria en México Unido contra la Delincuencia, y le mandamos un saludo a Cristina Reyes Ortiz y a ti, Lisa, con nuestro reconocimiento, aprecio y respeto por todo tu trabajo. Muchísimas gracias. Pues sí, así es. Tenemos una transición en la organización, muy contentas de poder entregar no solo, creo yo, pues buenos resultados, una trayectoria de muchos años en los que conquistamos pues muchos éxitos, también muchos fracasos, y de todos ellos se ha aprendido. Damos además un paso, digamos, hacia el crecimiento de la organización también con un liderazgo interno que es tremendamente fuerte. Cris Reyes es, ya lo mencionabas tú, Carmen, abogada del CIDE, pero también especialista por la Escuela Libre de Derecho en temas de sistema penal acusatorio. Está terminando su tesis de maestría de la Universidad Iberoamericana en Seguridad Ciudadana, ¿no? Conoce perfectamente el trabajo de México Unido, y yo estoy segura pues que con Cristina Reyes frente a la organización, México Unido va a seguir siendo el socio y aliado profesional que ha sido de muchas otras organizaciones, de muchos movimientos colectivas, otros activismos, y que seguirá trabajando también en donde se pueda de la mano de los gobiernos locales, estatales y federal para mejorar la seguridad y la justicia en México. Pues felicidades por ese trabajo y por lo que siguen haciendo al respecto de todo esto. Y bueno, si nos da la vida, que espero que sí, también hablaremos de otras organizaciones que no están pasándola bien ahorita con el tema de la deducibilidad. Pero bueno, en este caso, México Unido contra la Delincuencia está en un estándar propicio para que las personas que quieran colaborar con donaciones lo puedan hacer en la condición de deducibilidad, por cierto, que la mantienen. Así es, correcto. Nosotros tenemos también por ahí en el sitio web de la organización un portal de donativos. Creo que sí es muy importante decirle a las audiencias que las organizaciones pues nos mantenemos a partir de ahí. Afortunadamente nuestra organización ha cumplido con absolutamente todos los requisitos. Hoy no se encuentra en el estado en donde muchas otras sí están, y que muchas veces, hay que decirlo, no es por la culpa de las organizaciones. Ahorita, si nos da la vida, diremos específicamente pues cómo esto se ha vuelto una burocracia estratégica en contra del espacio cívico muy importante. Lo criticaremos en su momento, pero bueno, nosotros por ahí recibimos todo el apoyo que podamos contar de la ciudadanía, porque justo los proyectos que logramos hacer, los análisis que logramos sacar gratuitamente, que tú nos has hecho favor, Carmen, de poder siempre poner a disposición de las audiencias en el portal de Aristegui Noticias, pues se hacen precisamente con el trabajo de las y los colaboradores de la organización. Pues muy importante el trabajo que realizan. Saludos a todo el equipo de México Unido contra la Delincuencia. Usted puede ver su página, que está muy de rápido acceso. 25 años trabajando desde y para la ciudadanía. Tienen esta misión como ciudadanos y ciudadanas activistas que luchan por un México más seguro, más justo y en paz, y que exigen la ejecución efectiva del Estado democrático de derecho.
La idea y la visión es lograr que los mexicanos y mexicanas vivan y se desarrollen en un país donde prevalezca el Estado de Derecho, la justicia y la democracia. Y bueno, pues hay que cerrar, Lisa Sánchez Ortega, diciendo que esta organización que dirigiste todos estos años, tiene como valores pues los principales, ¿no? La honestidad, la integridad, responsabilidad, compromiso, respeto, justicia, empatía, inclusión, valentía y transparencia. Así que ahí están estos años que han transcurrido desde que nació México Unido contra la Delincuencia. Y bueno, pues de nuevo, gracias por tu trabajo y felicidades por lo que viene. Muchísimas gracias, querida Carmen. Y siempre un gusto recibir también los comentarios, la retroalimentación de la audiencia. Así que por ahí siguen mis colegas y yo a partir del martes pues entregaré ese liderazgo a mi colega Cristina Reyes. Pues ahí está, seguiremos hablando con Cristina y seguiremos hablando con México Unido contra la Delincuencia y felicidades por su trabajo. Y bueno, pues ahí está este momento importante y un abrazo para ti. Estamos con esto que se presentó hoy. Déjenme recuperar lo que Marcela Figueroa, una parte, lo que explicó sobre esta clasificación que se está presentando del tema de desapariciones en México. Este fenómeno que se cuenta por miles. Ahora nos referimos al tercer grupo, que es el caso de los registros que vemos en el cuadro morado y que representan el 33% del total. Son aquellos que tienen datos completos para la búsqueda, pero de los que aún no se han identificado actividades posteriores a la fecha de desaparición. Del total de estos 43,128 registros, es importante mencionar que si bien el 71% de estos fueron subidos por las fiscalías al Registro Nacional, solo 3,869 cuentan con carpeta de investigación y 26,611 son solamente reportes. La diferencia entre un reporte y una carpeta es que los reportes formalmente no inician una investigación dentro de la Fiscalía. En segundo lugar, tenemos los registrados por las comisiones nacional y locales de búsqueda, que suman 10,854 casos. Y por último, 1,794 que fueron reportados por la ciudadanía directamente en el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda. En resumen, de los registros de 2006 a 2026, 46,742, el 36% del total, no tienen datos suficientes para la búsqueda. 40,308, el 31% del total, tienen datos suficientes para la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de desaparición. Y actualmente la autoridad está en proceso de confirmar y formalizar su localización. 43,128 registros, el 33% del total, son registros con datos suficientes para la búsqueda, de los cuales aún no se han encontrado actividades recientes o trámites realizados ante instituciones. De estos, solo 3,869 cuentan con carpeta de investigación. A raíz de este análisis, la sociedad y las familias pueden tener certeza en los registros y mejores herramientas para buscar a las personas. Parte de lo que dijo Marcela Figueroa, y le preguntó la colega periodista Reinaide Ramírez. Reinaide le preguntó sobre el tema de las carpetas. Aquí va la pregunta y la respuesta. En 92 de cada 100 casos ellos se tienen la obligación de con hacer vida. una carpeta. Y en 96 de la cada pregunta 100. sería básicamente si se va a investigar a las fiscalías que no hicieron, y a los funcionarios en el país que no hicieron estas carpetas de investigación, porque en muchos casos cuando llegan las familias, y a mí me ha tocado ser testigo de eso, que llegan y les dicen mejor no ponga la denuncia, y nada más le toman unos datos, que es el registro que usted dice. En este caso, ¿qué se va a hacer contra estas fiscalías y contra esos funcionarios que entorpecieron la creación de una carpeta de investigación? Hasta antes de julio del 2025 no era obligatorio abrir la carpeta de investigación, con que se registrara en la Fiscalía. Es distinto registrar
que abrir una carpeta de investigación que te lleva necesariamente a la obligación del Ministerio Público de investigar y dar con la persona, encontrar a la persona y que no haya impunidad. Entonces, ahora sí se tiene que abrir. A partir de julio del 2025 ya hay sanción a los servidores públicos por no abrir las carpetas de investigación. ¿Cuál va a ser la sanción, Presidenta? ¿Perdón? ¿Cuál va a ser la sanción para un funcionario que no haga una carpeta? Está en el artículo 79 de la ley, que es lo que 74. No sé si quieras comentar. Sí, el artículo 74 de la ley establece que se iniciará un procedimiento de responsabilidad administrativa con independencia de alguna otra responsabilidad que se pueda derivar de la falta de apertura de la carpeta de investigación. Pero como nos mencionó la presidenta, hoy es requisito tener datos mínimos y que se aperture carpeta de investigación para tener un registro de persona desaparecida. ¿Administrativo se refiere a que lo van a amonestar, le van a poner una sanción económica, lo van a destituir, lo van a inhabilitar? Las responsabilidades administrativas van desde apercibimientos, multas o inhabilitaciones. Será en cada caso. ¿No se abren casos penales? Sí, también por omisión. La omisión es de un funcionario público. También está catalogada. Pues ahí están las consecuencias de lo que a partir de julio del 25, qué barbaridad, apenas en julio del 25 es que es obligatorio abrir carpeta de investigación. ¿Con un reporte era suficiente? Es tremendo. Bueno, pues, ¿Qué retrato es este del Estado mexicano? Todas las cifras, me parece que valdría la pena hacer tratar de explicar qué es lo que han anunciado hoy, porque es brutal el cinismo con el que el Estado mexicano o el gobierno en este caso viene a decirnos el desglose de lo que en teoría o la cifra que se conocía de 130 y tantas mil personas desaparecidas, cómo se componen y cada uno de los rubros es el desfonde del Estado. Vale la pena nada más decir que la información que presentan no es información que se recabó de las ONGs o se recabó de ciudadanos, gente que quiso molestar, incluso ellos mismos en sus datos lo dicen, solamente hay 1,000 registros, y eso se sabía desde antes, 3% del total hace varios meses. Era información que había sido subida por familiares, dado que tenían una carpeta de investigación y a pesar de tener carpeta de investigación, no estaban en el registro. Entonces, de los 133,000, 132,000, solo 1,000 son responsabilidad, en teoría, de la población. El resto es la responsabilidad de las instituciones del Estado. Son omisiones del Estado, históricamente. Ahora, históricamente, pero sobre todo a partir de 2017, que es cuando se crea esta ley. La ley que crea este registro es de 2017 y se implementó en 2018 en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vale la pena decir que este registro, ya lo hemos dicho en esta mesa múltiples veces, ya de por sí es incompleto, porque hay fiscalías que deciden no subir información. Jalisco tiene 4 años. Sí, no subirla ya. Sí. No actualizar. Jalisco tiene 4 años que decidió tener su registro por aparte y entonces tiene más registros en su propio registro que los que alimenta a este registro. La Ciudad de México, cuando era jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, es cuando se implementa esto. Uh-huh. Por cierto, el modelo que están implementando ahora es el mismo modelo que hicieron en Ciudad de México Ernestina Godoy, García Harfuch y Claudia Sheinbaum. Ahora lo llevan a nivel nacional. Cuando ella era jefa de gobierno es cuando esto se implementó. Ella tenía que alimentar la información de la fiscal, la fiscal de la Ciudad de México tenía que alimentar la información histórica de las desapariciones en Ciudad de México. Pues del gobierno decidieron que de su gobierno en adelante registran y de ahí para atrás no hay información. Por ejemplo, del sexenio entero de Miguel Ángel Mancera, el anterior a Claudia Sheinbaum, no hay información. ¿Porque no se subió nada? O quieren decirnos que no hay desaparecidos. O por ejemplo en Sinaloa, eso lo ha reportado medios de comunicación, particularmente el noroeste, suben 1 de cada 4. Es decir, uno solicita por acceso a la información, ¿cuántas carpetas de investigación tiene la Fiscalía este mes? Tantas. Se compara contra lo que hay en el registro y suben 1 de cada 4. Entonces, de entrada hay que decir que este registro ya tiene un enorme subregistro, que si quisieran hacer bien las cosas tendrían que hacer una revisión de todos los reportes que existen en todas las fiscalías y no nada más partir de un análisis de escritorio, que es lo que hicieron,
para presentar estas cifras. De hecho, de octubre a la fecha, el registro solamente ha ido disminuyendo. En lugar de ir creciendo por los nuevos reportes, de octubre a la fecha ha ido decreciendo. Ahora sí, dicho esto, analizar los 3 rubros que ponen. De los 130 y tantos mil, 132,000. Dicen que hay 46,000 con datos incompletos. Que falta el nombre, que falta la fecha en que desapareció, que falta el lugar donde desapareció. Bueno, eso de quién datos incompletos para iniciar la búsqueda, ¿no? Entonces, y es de eso, ¿quién es responsable? Pues la autoridad, ¿no? Pues ya la autoridad, porque ya si está la autoridad, cancha, ¿no? Si la autoridad subió esos 46,000 registros, la pregunta es ¿por qué la autoridad no los completa? Dotado de información. O simplemente van a decir, como esos 46,000 no hay datos suficientes, pues ya los vamos a borrar, o los vamos a omitir, o no los vamos a analizar. No, es así. Si no hay datos suficientes, es que no hay datos suficientes para empezar la búsqueda, que ese es el planteamiento, ¿no? Sí. Entonces que se revisen esos 46,000. ¿qué se requiere para empezar la búsqueda? Pues completar la información que está en posesión de señas alguna. particulares, último lugar en donde la persona fue vista, nombres, no hay municipio, cosas muy básicas de dónde estaba, ¿no? ¿Quién es la persona? ¿Qué sexo tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué características físicas tiene? ¿Y a quién le toca entonces dotar de información de eso? Pues al Ministerio Público local, que le dé a la Federación, ¿o cómo? ¿Cómo sería la cadena de información? Pues había que revisar caso por caso. Hay que dotar de información a estas reportes que se tienen que convertir en carpeta. Pues lo que están diciendo es que esos 46,000, pues no saben quiénes son ni nada. Entonces, lo que un estado responsable tendría que ir una por una, revisar en cada estado qué pasa con este reporte de los 46,000. Si falta el lugar, contactar a los familiares, ver qué información hace falta, porque esa información otra vez la subió la Fiscalía. No la subieron los periodistas, no lo subió la oposición, ellos. Luego dicen, y me parece que hay que tener mucho cuidado con 40,000 que ya aparecieron porque han tenido actividad posterior, y por actividad dice, algunos se han casado, otros han sacado su INE, que quiere decir que sigue esa persona viva. Claro. Bueno, que siga viva no quiere decir que no haya estado desaparecida. Que pudo haber estado y después dejar de estarlo. Y no hubo reporte de que ya no está. Exactamente. Otra es que puede seguir desaparecida. Es decir, yo me imagino una persona que se encuentra en reclutamiento forzado, que probablemente haya tenido actividad su RFC en algún lado, o su CURP en algún lado, pero que continúe desaparecida. Es decir, no porque haya tenido actividad posterior quiere decir necesariamente que ya todo está bien con esa persona. No necesariamente. No necesariamente. O que puede ser. Se acerca a que puede estar bien. Pero no necesariamente. Porque incluso algunos de ellos, en uno de los reportes, ellos mencionan, ahí se alcanza a ver, los que lo están viendo en YouTube, de los que han encontrado con vida, hay 11,000 que aparecieron con vida, pero que fueron presa de un delito. El 4%. Eso quiere decir que son personas que fueron desaparecidas y aparecieron con vida. Qué bueno. Qué bueno. Uh-huh. Es decir, pero esas 11,000 hay que sumarlas al total de personas desaparecidas. Nada más que ya no hay que buscarlas. Fueron desaparecidas, pero ya no. Pero entonces ya no están, es que ya no están desaparecidas. Debe haber otra clasificación. Que es el total de desaparecidos. Entonces debe haber una clasificación del total de desaparecidos actualmente y una clasificación de personas que fueron desaparecidas y regresaron para no revolver. Porque también tener claridad en la desagregación de cifras. Hay otra que mañosamente no sacan acá, pero está en el registro, en el portal, de 21,000 personas que fueron desaparecidas y aparecieron sin vida. Esas personas ya se encontraron, se identificaron sus restos, pero también fueron desaparecidas. No porque se encontraron quiere decir que no forman parte del universo de desaparecidos. Y por último llegan a esta cifra de 43,000, que eso es lo que van a querer decir. Realmente hay 43,000 desaparecidos. Bueno, primera pregunta, Carmen. Bueno, están diciendo 132,000 registros de personas desaparecidas. Sí, pero de las cuales 46,000 no hay información. De las 40,000 hay indicios de que ya aparecieron porque hay movimientos. Es decir, la sugerencia es de que las personas que permanecen desaparecidas son 43,000. Primera pregunta. El Estado mexicano ha reconocido, y no otra vez, no Calderón, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconoció que había 72,000 cuerpos en espera de ser identificados. Es decir, ahora nos quiere decir el gobierno que hay más cuerpos en espera de ser identificados que personas desaparecidas.
Bueno, es lo que dice estas cifras. De esas 43,000, dicen que solamente hay 3,000 con carpeta. Bueno, pues que es la pregunta que hizo Aide. Pues las otras 26,000 tendrían que abrirse entonces una carpeta. Sí. Y hay otro rubro. De esas 43,000 hay 9,000 que fueron reportadas por las comisiones de búsqueda. ¿Sí? Si vemos la gráfica, hay otra gráfica, ahí está. En esa gráfica se ve que, primero, hay 3,000 con carpeta, 26,000 sin carpeta de propia fiscalía. La fiscalía tendría que abrir una investigación, y 9,000 y fracción fueron, bueno, más bien 10,000 con la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales de búsqueda. Es decir, el propio Estado tiene información suficiente para saber que esas personas también están desaparecidas y tendrían que a lo mejor abrirse una carpeta de investigación. Y digo a lo mejor porque hay que poner un punto muy importante. Hay familiares que no quieren que se abra una carpeta de investigación por temor. Ajá. ¿Qué haces si tú decides no ir a una fiscalía porque la fiscalía está coludida con el crimen organizado? Recientemente salió un reportaje de La Barca, Jalisco, donde hay cientos de desaparecidos y en reporteo la gente dice, yo no quiero levantar una denuncia porque tengo temor a represalias. Entonces, esos 10,000, probablemente los familiares no quieren que se abra una carpeta. Entonces, lo que el Estado mexicano... ¿Qué haces en un caso donde la fiscalía... O sea, lo que ellos tratan de hacer, con eso termino y le doy la palabra a Lisa, es... Me parece que lo que intentan hacer es, con un trabajo de escritorio, resolver las colusiones, ineptitudes, incapacidades de las fiscalías y las comisiones de búsqueda del país. Y decirnos, no estén... Y no es casual que esto salga ahora, porque la Comité de Desapariciones Forzadas recientemente solicitó información al gobierno de México. Pues esta va a ser su respuesta. Sí. No hay 130, son 43. Bueno, no sé si van a llegar a ese punto. No creo que llegue. Bueno, en fin, vamos a ver qué es lo que presentan, pero como lo están clasificando, tendríamos que saber cómo van a responderle a este comité de especialistas. Pero bueno, Lisa, ¿qué dices? A ver, yo creo que aquí lo más terrible es que estamos frente a la declaración abierta de que ni las fiscalías, ni las comisiones de búsqueda, ni los centros de investigación forense quieren o pueden investigar las desapariciones que de alguna manera han llegado a los oídos del Estado mexicano, y esa declaración de incapacidad me parece que es hoy lo más dramático de la realidad en la que vivimos, porque no todos los días, digamos, nos enteramos del hallazgo de fosas clandestinas, de los ranchos Izaguirres en donde había reclutamiento forzado y donde había desaparición y ejecuciones extrajudiciales. En fin, me parece que es tremendamente problemático, y yo lo primero que quisiera hacer es echar luz a esas autoridades que tienen esas obligaciones y esas responsabilidades. Son fiscalías locales y federales, son comisiones estatales de búsqueda, son los centros de investigación forense. 26 estados de 32 tienen fiscalías especializadas en el delito de desaparición forzada. Las comisiones estatales de búsqueda han salido miles y cientos de reportajes diciendo que en muchos estados son unipersonales, que no tienen una contratación fija, que no tienen necesariamente los recursos para hacer esto. Y que al margen de todo lo que magistralmente pues ya explicó Jacobo sobre lo problemático que es el cálculo, la metodología y el hecho de que tengamos tan pocos casos realmente con información suficiente para la búsqueda de las personas, pues nos habla de un tipo de impunidad que es un tipo de impunidad procesal y estructural, en donde la impunidad en realidad pues no está en las manos de quien no denuncia, sino en las manos de quien tiene la obligación de investigar. Segundo punto que a mí me gustaría hacer es si realmente es cierto esto de que la obligación de abrir una carpeta de investigación en realidad es una cosa que está estipulada en la ley a partir de 2025, porque no es verdad, ¿no? Justo, ¿no? Valorizando el trabajo del equipo de México Unido contra la Delincuencia, pues ahorita el equipo está revisando precisamente todos estos datos y las declaraciones que se hacen en la mañanera, y el primer dato que salta es el siguiente, Carmen, se lo compartimos a la audiencia. Desde 2015, el Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a la autoridad ministerial a abrir una carpeta de investigación desde la noticia criminal. La noticia criminal puede
ser denuncia, la noticia criminal puede ser flagrancia, la noticia criminal puede ser el hallazgo de una fosa, la noticia criminal puede ser el hallazgo de un centro de reclutamiento y entrenamiento forzado. Es decir, no necesariamente necesita la presentación de una denuncia formal de una persona para iniciar una investigación, y no es verdad que se tenga que quedar en la fase de puro registro. Tiene que abrir una investigación desde que a la autoridad le llegan a sus oídos precisamente la noticia criminal. Esto es muy importante porque hemos visto muchos casos mediáticos, precisamente como el del caso Izaguirre, en donde la primera pregunta es, ¿ya se estaba investigando esto? Y las fiscalías responden, es que nadie vino a denunciar o no tenemos una carpeta de investigación abierta porque nunca nadie lo vino a reportar. Bueno, eso es una falacia, y esa falacia creo que también es muy importante que nosotros lo veamos. Luego, segundo, ¿no? También dicen, bueno, a partir de 2025 es que abrimos esta cosa de la responsabilidad administrativa para los funcionarios que no. Y eso también es mentira, ¿no? Desde 2017, la ley de desaparición forzada establece un capítulo precisamente de responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos, que dice que en el caso de la desaparición de personas o la desaparición cometida por particulares, ¿no? Las investigaciones o la persecución de este delito tiene que ser de oficio, que esa investigación tiene que ser permanente, porque en tanto la persona siga desaparecida, el delito se actualiza todo el tiempo, porque no el paradero precisamente de la persona, en tanto siga desconocido, pues sigue activando la obligación de que las autoridades investiguen. Y por cierto, aquí en esa misma ley desde 2017 se establece que es la policía, bajo la conducción del Ministerio Público, la que va a tener que estar en todo momento obligada a realizar las investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos y la ubicación de las personas. Es decir, la autoridad toda, desde las policías, los ministerios públicos, las fiscalías, las comisiones de búsqueda, los centros de investigación forense, tienen la obligación permanente de realizar todas las diligencias y las acciones necesarias para dar con el paradero de las personas desaparecidas. Entonces, si bien, digamos, pues aquí una de las pocas cosas que podríamos pues llamar la atención como progreso es que dentro de esta administración hay ahí un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública para aumentar las capacidades de peritos investigadores dentro de las fiscalías. Pues el drama que están presentando el día de hoy estas cifras es que son esas mismas fiscalías las que se escudan para no iniciar investigaciones pues que deriven en la ubicación de las personas. Pues en este momento las organizaciones de derechos humanos están analizando las cifras. Claramente vemos el pronunciamiento que hace unos minutos hizo el Centro PRO. Dice, coincidimos con los colectivos en la necesidad de mejorar registros y transparentar metodologías. Sin embargo, la premisa de que la mayoría de desapariciones son ausencias voluntarias minimiza la responsabilidad del Estado, en sentido contrario a lo señalado por el Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, que activó el artículo 34 al considerar que la desaparición en México ocurre de manera generalizada. Acotar a 43.128 el número de personas desaparecidas reduce la dimensión de la crisis. Preocupa que para los más de 46.000 registros con datos insuficientes no se anuncien acciones de localización, trasladando esa carga a las familias. Claro. Y agrego otra, Carmen. Desde hace mucho, o sea, lo que se preocuparon es por el sobreregistro de este registro. Pero sabemos también desde hace mucho tiempo que hay un subregistro. Sí. Una parte es porque las fiscalías no alimentan. Otra es porque las fiscalías, sobre todo los primeros años, cuando no existía la ley de desaparición, muchas de las carpetas de investigación se abrían por secuestro, por privación ilegal de la libertad, por trata. Esas... Incluso, conozco a familiares que tienen hijos, familiares desaparecidos, con carpetas abiertas por estos rubros, que saben que no están en el registro. En algún momento van a ser incorporados al registro esos miles de casos que tienen carpetas por otros delitos, ¿o no? O no. Las deficiencias del registro, dice el Centro PRO, las deficiencias del registro son responsabilidad de las autoridades, no de quienes denuncian. Que solo existan 3.869 carpetas de investigación no refleja ausencia de delitos.
evidencia las barreras que enfrentan las familias para denunciar, especialmente donde redes criminales alcanzan a las fiscalías. La obligación de abrir investigaciones siempre ha existido. Sin medidas adicionales que las garanticen, estas barreras seguirán intactas. Sobre la afirmación de más de 90% de localizaciones, muchas no son resultado de acciones del Estado, sino de las familias y sus redes comunitarias. Las detenciones anunciadas no son un indicador confiable que combate a la impunidad, sino derivan en sentencias. El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU documentó una impunidad superior al 99.9%. En diversas administraciones, las acciones se han centrado en corregir cifras sin presentar una política nacional de prevención y erradicación integral como la recomendada por el propio comité. Es lo que acaba de publicar el Centro PRO, hablando de que coinciden con los colectivos que están planteando la necesidad de mejorar registros y transparentar metodologías, entre otras cosas. Nos vamos con esto, Lisa. Así es, bueno, simple y sencillamente, ¿no? Recordarle a la audiencia que si alguien ha ubicado restos, cuerpos, se ha identificado personas vivas y fallecidas, dentro de las que figuran en los registros de desaparecidos, son las madres buscadoras, son los colectivos de familias de personas desaparecidas que verdaderamente han recuperado miles de casos en los que ellos son los que han podido llegar a la verdad y no necesariamente así la autoridad. Y decir que además, bueno, pues esto más allá del registro tiene que ver con cómo se articula una política de Estado para prevenir, para investigar, para perseguir, para sancionar el delito de desaparición, restituir de alguna manera el daño a las víctimas, pues, asegurando la no repetición de la misma. Y ahí encontramos, pues además, ¿no?, de todos los problemas que ya establecimos en esta mesa, otras contradicciones. Jacobo lo dice aquí cada oportunidad, el hecho, por ejemplo, de que nosotros hagamos detenciones de grandes perfiles criminales que después simple y sencillamente entregamos a gobiernos extranjeros sin que, por tanto, hayan proporcionado información sobre las actividades delictivas que cometieron en México, la gran mayoría de ellas relacionadas con desaparición de personas, pues es otra de los elementos que abonan a esta impunidad estructural casi total en la que se viven las desapariciones forzadas en México. Nos vamos, Jacobo. Pues sí, rápidamente nada más decir, el trabajo, evidentemente lo que le preocupa a este gobierno es su imagen, es decir, son las cifras, no el fenómeno. Es que está en ciernes la posibilidad de que esté en la Asamblea General de la ONU. Pues sí, pero entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer en materia, como bien decía Lisa, de impunidad, de identificación forense, de no repetición? Y la otra, si lo único que les preocupan son las cifras, pues podrían ser cínicos, pero también medianamente eficientes. Esto no se hace revisando tablas de Excel o bases de datos. Hay que ir a revisar el trabajo de cada una de las fiscalías, carpeta por carpeta, no a venir a decir, es que me faltan datos. Pues vaya usted y consíguelos. Y oiga, no sabemos dónde está, pues vaya usted y búsquelo. Para eso son autoridad. Lo que vienen a hacer es un trabajo de escritorio. El fenómeno sigue intacto. Suscribo sin duda, me parece muy puntual el posicionamiento del Centro PRO, y seguramente los colectivos estarán pronunciando en los próximos días u horas. En estas horas y días, sin la menor duda, porque es muy importante este día con motivo de esta exposición pública previo a la Semana Santa que hizo el Gobierno de la República sobre un tema tan trascendente como este, que como bien dijo Javier Sicilia, debe ser formalmente prioridad nacional de la sociedad mexicana y del Estado mexicano. ¿Cuántas horas, días estuvimos discutiendo la revocación de mandato por hablar de la energía y recursos públicos, ¿no? Sí. Cosa absolutamente inútil por los cuatro costados, habiendo cosas de este tamaño. Sin duda, o esta reflexión de dónde está puesta la atención de la opinión pública, y ahora pues se nos viene el Mundial y entonces pues acabó. Pues sí. Se acabó la discusión. Pues sí, no se tiene que acabar la discusión, desde luego, y hay que seguir de manera muy clara y precisa, pensando y creyendo, y sí, es evidente que es un tema prioritario como pocos que estamos aquí abordando. Pues seguiremos en el tema. Lisa, un abrazo para ti, como siempre. Muchísimas gracias, Jacobo, un abrazo, gracias a los dos. Un abrazo y mucho éxito en lo que venga, Lisa. Venga, lo mejor para ti, Lisa, en lo que venga. Nos vamos a una pausa y tenemos más. Tenemos otros asuntos para terminar este programa. Aguánteme, volvemos en un instante. Lisa Sánchez.
y Jacobo Dayan.